Existe el principio de parte agraviada. Consiste en que el juicio solamente puede iniciarse una vez que la parte agraviada lo solicite, es decir, que no procede de oficio. ¿En qué consiste el principio de agravio personal y directo? Debe existir un menoscabo o una afectación que daña a la persona agraviada. ¿En qué consiste el principio de definitividad del acto reclamado? Antes de acudir al amparo se deben de agotar todos los medios pertinentes. ¿En qué consiste el principio de prosecución judicial? Es necesario que se sujeten a todos los procedimientos y formas establecidas en la ley de amparo. ¿En qué consiste el principio de relatividad de sentencia? La sentencia que concede el amparo solo beneficia a la persona que está agraviada, no al público en general. ¿En qué consiste el principio de estricto derecho? Al momento de dictarse la sentencia, el juez debe resolver a favor de lo que la parte agraviada le haya solicitado. ¿En qué consiste el principio de suplencia de la queja deficiente? Se aplica solamente para casos excepcionales. ¿En qué consiste el principio de procedencia de amparo directo o indirecto? Consiste en que el amparo indirecto procede cuando el acto que se reclama no sea una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a un juicio, que sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Y el directo es cuando la impugnación es una resolución de las ya mencionadas y se tiene que interponer ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda. ¿Cómo se debe formular una demanda de amparo indirecto? Esta debe contener el nombre y domicilio del tercer interesado, nombre y domicilio del quejoso, las autoridades responsables, el acto reclamado, los preceptos constitucionales violados, los conceptos de violación, la petición de apertura de incidente de suspensión. ¿Cuándo procede un amparo indirecto? Contra normas que por su entrada en vigor perjudiquen al quejoso, contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra actos o omisiones provenientes de un procedimiento seguido de un juicio, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, del trabajo realizados fuera del juicio después de concluido, contra actos dentro o fuera de un juicio que afecten a personas extrañas, cuando haya omisiones del Ministerio Público, contra actos de autoridad que determinen o declinen la competencia del asunto. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuándo no procede un amparo indirecto? Contra resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra un juicio de desafuero, reformas de acuerdo con el numeral 135 de la Constitución, en caso de transcurrir el plazo que marca la ley para no presentar la demanda, en caso de no agotar el medio ordinario de defensa, contra actos provenientes de un juicio de inconstitucionalidad, contra actos que no afecten a la esfera jurídica del quejoso, contra las leyes heteroaplicativas que se hagan autoaplicativas en caso de una detención ilegal en donde se violan los derechos cuando son en forma flagrante, pero se deja libre al quejoso y ya después que quiere interponer la demanda de amparo. En caso de que se presente un amparo en contra de un acto que ya dejó de surtir efectos. ¿Cuáles son las etapas de un juicio de amparo? Presentación de la demanda, auto inicial de juicio de amparo indirecto, emplazamiento de informes justificados, se rinden después los informes justificados, se enuncian las pruebas y la audiencia constitucional. ¿Cómo se hacen las notificaciones? En forma personal, de oficio, por lista y por vía electrónica. ¿Qué es el informe justificado? Es el documento en que la autoridad responsable defiende su postura y por lo que actuó y se excusa diciendo que todo lo que hizo fue apegado a derecho y se justifica. ¿Qué es el informe justificado? Es el documento donde la autoridad responsable defiende su postura y por lo que actuó, proponiendo causales de improcedencia y diciendo que él actuó siempre apegado a derecho.
¿Cuáles pruebas no son admitidas en el juicio de amparo indirecto? Las confesionales por posiciones. ¿Cuándo se debe ofrecer las pruebas? En la audiencia constitucional se rinden y se desahogan. ¿Cómo se lleva a cabo una audiencia constitucional? Se admiten las pruebas, se desahogan, se hacen los alegatos y se dicta la sentencia. ¿Cuándo procede el sobreseimiento en el juicio de amparo? Cuando el quejoso no acredite la causa razonable del juicio del órgano jurisdiccional, si el quejoso muere durante el juicio, en caso de que se advierta de que el acto reclamado no existe o es nulo,